Bienvenidos a una nueva edición de Punto por Punto desde la redacción de Metro Puerto Rico. Mi nombre es David Cordero Mercado y nos acompaña el senador independiente José Vargas Vidot. Senador, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas Y gracias por alegre de acompañarnos. estar aquí, me encanta. Bienvenido. Sí. Senador, hace un mes cumplió dos Dos años años, sí. ya en el Senado de Puerto Rico como senador independiente. Entró de una manera histórica. ¿Cómo resumiría estos 2 años en el Senado? Han sido, el primer año definitivamente yo creo que se fue entre un intenso aprendizaje, humildemente hay que decirlo, y luego entonces la reconsideración de la estrategia legislativa que yo tenía anticipada y cómo reacomodarla a la realidad de las necesidades emergentes y a los eventos únicos que se han dado en estos 2 años. Así que, pero muy productiva, muy productiva. El segundo año es un año de establecer alianzas, de establecer vinculaciones desde donde provocar una base que me ayude a superar la soledad de ser uno, de ser la minoría de la minoría, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que fue la, la- la decisión más acertada, porque tenía que decidir entre estar en contra de todo, para lo que no necesita pensar, estar a favor de todo, para lo que se necesita doblegar la conciencia, o pensarlo todo y reflexionarlo todo, que es donde Paulo Freire dice que se produce transformación. Muy bien. Recientemente estuvo en una conferencia de prensa en la que se hablaron sobre ciertos proyectos relacionados a la salud en Puerto Rico, Sí. proyectos que se denunció están estancados en la legislatura. Hay proyectos ahí tan importantes como el proyecto que limitaría a las aseguradoras a no pagar tarifas a los proveedores menores a las que establece CMS, los centros de Medicare y Medicaid. ¿Cuál es el estatus de esos proyectos y cuáles son los escollos que usted como senador ha visto en ambas cámaras? Todos los escollos yo creo que yo los puedo resumir en un proyecto del Senado nuestro que se llama el 958. Es decir, hay todavía una desconsideración de las minorías como un tributario a la verdadera consideración panorámica de una política. Es decir, las minorías no son minorías de conciencia, son minorías que representan mayorías, aunque parezca una paradoja en Puerto Rico. Y la realidad es que esos proyectos en particular revelan claramente en dónde se estancan asuntos que son fundamentales en el caso de la salud, pues mira, es más profundo que como tú lo describes. Es decir, un proveedor de servicios de salud sabe cuánto ha sido asignado por Medicare y Medicare la tarifa que va a cobrar. Lo sabe. Sabe cuánto recibe el gobierno de Puerto Rico por ese mismo servicio y sin embargo, de golpe y porrazo, ACES decide no honrar esa tarifa. No es nada más que, no que decide no honrarlo. En este caso en particular, deciden a veces emitir contratos que ni siquiera tienen el tarifario incluido. Está en blanco, de tal manera que el proveedor de servicios de salud, ya sea médico, ya sea laboratorista, ya sea todas las áreas que están cubiertas, se expongan a una valoración arbitraria en la evaluación de la factura. Eso mata, o sea, sobre todo en el plano de los especialistas, yo creo que esa es una de las verdaderas razones por las cuales perdemos tantos especialistas en Puerto Rico. Claro, estamos en medio de una crisis en términos del acceso a ese tipo de servicios de salud de especialistas, precisamente por casos como este. ¿Cómo ha sido la lucha contra las aseguradoras o la dinámica con las aseguradoras dentro de las cámaras para que la gente tenga una idea, ¿verdad?, de las cosas que Las suceden? aseguradoras han sido eternos presentes en su gestión de cabildeo hasta el punto de que lo digo aquí con candidez. Yo he creído que hay personas que son empleados del Senado, ¿verdad? En mi caso, y de momento me doy cuenta que son cabilderos permanentes. Claro que yo no los había conocido porque nosotros tenemos una política, aunque suene extraña, antidemocrática, no sé cómo lo vayan a catalogar, ¿verdad? Pero tenemos una política de no aceptar en nuestra oficina negociaciones que son contrarias a mi conciencia. Yo vengo del campo de la salud y yo sé que las aseguradoras y la forma en que han sido
contratadas e introducidas en el sistema nuestro, en el llamado sistema de salud, son verdaderamente un obstáculo para que se desarrolle un modelo equitativo, un modelo justo, y sobre todo han sido precisamente las culpables también del éxodo de profesionales. Fíjate que cuando tú planteas el asunto de los profesionales de la salud, en términos de las aseguradoras, tenemos que tomar en cuenta, en términos de tarifarios también, que un profesional de la salud en Puerto Rico tiene una carga, o lo que los americanos le llaman un caseload, una carga de casos mucho mayor que cualquier profesional en los Estados Unidos. Claro. Puerto Rico hay 96 ortopedas. Eso quiere decir que entre 3.2 millones de habitantes, cada ortopeda, y no estamos hablando de ortopedas generalistas, muchos de ellos son especialistas en algunas áreas particulares del cuerpo, de manera que todavía la ecuación sigue siendo terrible. Y si encima de eso, pues, porque detrás de todo esto es quien está, es el cartel, yo no puedo llamarlo de otra forma, ¿verdad? De las aseguradoras. ¿Cómo ha sido la dinámica en las cámaras? Pues yo puedo decir aparentemente, ¿verdad? Porque no puedo constatarlo, pero algún día lo lograré. Ese cabildeo se convierte en una consideración muy privilegiada a las presiones que ellas ejercen entre los senadores y representantes. Yo veo que todo el mundo allí, el discurso es uno, las aseguradoras, y fuera de las veces que he hablado con el senador Rodríguez Mateo, que hemos suscrito un proyecto ahora precisamente para quitarle las aseguradoras de que sean el pagador, sino sea un pagador único. Fuera de ahí, todo el intento activista se vuelve un estribillo, porque al final las acciones legislativas que se aprueban siempre resguardan, igual que las ejecutivas, la posición de ese estorbo a la salud. Y a lo largo de su carrera, antes incluso de llegar al Senado, usted ha estado muy cerca de poblaciones vulnerables a través de la organización que dirige. Y recientemente aquí en Metro, nuestra compañera María de los Milagros publicó una historia relacionada al cannabis medicinal y a ciertos cambios que se han visto, digamos, en el mercado subterráneo o en el bajo mundo, como algunos le llaman. ¿Cuál ha sido su experiencia con esas poblaciones vulnerables? ¿Se ha reducido el acceso a la marihuana de forma ilegal? ¿O qué cambios de conducta usted ha visto en ese sentido cuando van cuando se acercan, ¿no?, a estas poblaciones en distintas actividades? Nosotros tenemos que distinguir en el caso de cannabis y marihuana, hay que distinguir dos sectores importantes, porque el cannabis nunca ha sido la droga de elección, si es que se llama droga, porque yo soy de las personas que pienso que el cannabis es una planta, ¿verdad? Pero claro, en realidad, digo, lo es, pero en realidad el cannabis ha sido la droga de gente con mayor poder adquisitivo. No es la droga de la gente frágil. Es la droga, es la sustancia que es mucho más famosa por eso es que los puntos de drogas tienen más violencia cuando son de marihuana que cuando son de heroína o speedball, porque representan un punto de venta diferente, mucho más sofisticado, mucho más privado, misterioso. Se puede clasificar inclusive de una economía informal, alternativa, muy bien establecida. Su clientela es absolutamente anónima, pero muy amplia. Y no es lo mismo, por ejemplo, el punto de speedball o de heroína, que sí son, que sí están en el range de las poblaciones frágiles, ¿verdad? Que son los usuarios de opiáceos, ¿verdad? Cuando en ese sentido seguimos enfrentando los mismos retos. Es que la forma en que fue articulado primero el reglamento y luego la ley era como para proteger mucho más a los nuevos negociantes del cannabis, que obviamente no son salubristas prácticamente ninguno de ellos, son abogados, son comerciantes, me dicen que hasta algunos jueces, pero nadie con la idea de salvar a alguien con cáncer
todas estas cosas que fueron los argumentos que yo en aquel tiempo, siendo uno de los activistas a favor de que se aprobara el cannabis medicinal, y que sigo estando a favor, pues no estuvieron presentes cuando se articularon las reglas de operacionalizarlo, ¿verdad? Ahora mismo hay como 250 solicitudes de cannabis medicinal para dispensarios o growers. Hay como 48 dispensarios, mientras que en New Jersey hay 15. Para que veas que la proliferación de los dispensarios de cannabis no necesariamente siguen un patrón de condiciones patológicas en el caso del cannabis, sino que siguen más bien, esto es duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero siguen más bien un patrón de justificar el uso, que lo hubiéramos resuelto perfectamente bien si legalizáramos y no entraríamos en la hipocresía esta que básicamente lo que hace es complacer a grandes intereses, ¿verdad? Yo no veo ningún rollo con que se legalice y la gente que quiera fumar, pues fume y no tenga que estar detrás de una dispensa, una receta o algo así, y tengan que cubrirse detrás de eso, porque yo creo que seguimos demonizando al cannabis haciéndolo de esta forma y pretendemos de esta manera hipócrita sacarle el dinero que queremos sacarle en términos de impuestos sin perder el aplauso de los conservadores o de los moralistas. Eso es como, quiero estar bien con el Dios y con el diablo. Y recuperar ese impuesto sigue siendo complicado porque tampoco sabemos que los dispensarios no pueden ir a cualquier banco o hacer cualquier tipo de transacción, así que muy difícil. Se dificulta un poco la parte de hacer el follow-up, digamos, a las cuentas o a los ingresos. Yo honestamente pienso que todo el movimiento original de licencias estuvo más marcado por la afiliación política de ese entonces, y el del cáñamo, que ahora lo han disfrazado de droga ilegal en la nueva legislación, es también entonces ahora hacer un premio para este partido. Si cada partido se ha negociado la licencia para los populares, el cáñamo para el PNP, pero de todas formas dañamos el concepto de salud pública, porque primero sigue el mercado negro, si se quiere, el mercado informal sigue creciendo. La gente, porque en los dispensarios no se fuma marihuana, en los dispensarios se dispensa de otra manera, pero si uno va a dar una prueba de dopaje en algún sitio, no importa si está utilizando la del dispensario o está fumando en la calle, tiene que justificar un positivo. Y la mejor forma quizás de justificarlo es con tener una licencia. Lo cual creo yo que es ¿cómo te diría? El pecado social que viene envuelto en esto es que el gobierno obliga a la gente a ser hipócrita y la obliga a mentir, permitiendo que todavía se demonice la planta. Muy bien. Senador, ¿aspirará nuevamente a un cargo en el Senado para el 2020? Eso es así. Yo había pensado seriamente entrar en la contienda de la capital, porque yo soy un sanjuanero de pura cepa. Y lo había dicho, y lo digo abiertamente aquí, ¿verdad? Siempre he pensado en la capital como un punto de partida bien bueno para desarrollar proyectos pilotos que puedan servir de base para la expansión de esos mismos en el resto del país. Pero tuve una conversación con mi conciencia bien fuerte, ¿verdad? Y me di cuenta de que si hubiera en ese momento pensado de esa manera o lo hubiera articulado ya como un propósito, me hubiera pasado algo. La gente pudiera decir, mira, este es otro más que usó el escaño del Senado para moverse hacia otro sitio. Y yo, como estoy aborrecido de esa política, me asquea tanto, pienso yo que mi deber de conciencia es decirle a la gente que votó por mí, mira, yo estoy totalmente concentrado, como lo estoy haciendo, en mi trabajo. Nosotros hemos presentado cientos de medidas, nosotros hemos presentado decenas de investigaciones en curso, nosotros hemos presentado, bueno, yo traje aquí un paquetón para que veas una por una, te la voy a dejar.
Y además, yo creo que 4 años más en el Senado me darían la oportunidad de decirle a todo el mundo, ve, yo no tengo la prisa mía, no es por poder, la prisa mía es porque se haga una buena política. De hecho, yo creo que Puerto Rico necesita ahora mismo, todos los votantes y las votantes necesitan absolutamente reevaluar cómo es que van a repensar la política puertorriqueña. Yo pienso que debe haber una revolución, una revolución sin odios, ese es mi lema, ¿verdad? Y una rebeldía permanente, pero inteligente. Y empezar a utilizar, ¿verdad?, el camino que las personas me han permitido abrir para robustecer el sistema legislativo. Si yo tuviera 5 o 6 senadores conmigo que fueran independientes, yo te cuento, estaríamos contando otro tipo de política hoy. Esto es una invitación a que otras personas se lancen como independientes. Absolutamente. Yo creo que cada persona en Puerto Rico debe sentir que no debe jamás pensar que la política correcta en términos de comunidad es echar vicariamente la responsabilidad de mover y transformar un país en los hombros de una sola persona. Y sobre todo cuando esas personas una y otra vez durante los últimos 70 años nos han fallado. Yo creo que es hora de creer en nosotros y en nosotras, es hora de decir, oye, el proyecto de país no debe ser esta abstracción retórica que se forma en una universidad. El proyecto de país debe ser la realidad de los sueños de cualquier persona de la comunidad, de cualquier joven o viejo que siempre ha pensado que las puertas del Capitolio han estado cerradas para ellos. Yo lo pensaba, porque a mí me mintió medio mundo. Muchas de las personas que hoy me dan la mano y me dice, Valga Pidó, que estoy contigo, no sé qué. Creo que no se acuerdan, pero me mintieron descaradamente. Y cuando yo decidí entrar al Senado, es porque me cansé de ser el que tolera ese sistema de mentiras continuas. Y yo exhorto a la gente a que se canse, a que se aborrezca, que se rebele, que desafíe, porque de otra forma no vamos a cambiar este país. Senador, por último, ¿en qué proyectos, en qué medidas se enfocará o le dará prioridad en estos poco menos de 2 años que restan de... Estamos trabajando en proyectos fuertes de salud. Estamos trabajando en proyectos fuertes de retos constitucionales. Decir, por ejemplo, acabamos de presentar la medida esa 958 que establece términos para comisiones que actualmente no tienen términos. Y recibí un montón de palos por eso, ¿verdad? Pero vamos a estar trabajando sobre otras ideas que prefiero ya fortalecerlas para después hablarlas, pero yo creo que ya es importante que voy por la línea de que la gente tenga una forma de defenderse. Yo creo que hay que revisar la Constitución. Hemos estado pensando profundamente en que debe haber una nueva constituyente, no de estatus, sino una nueva constituyente de revisión de la Constitución y ver cómo nosotros incorporamos las necesidades emergentes y la realidad que estamos viviendo frente a un documento que es muy bueno, pero necesita poner vigencia en él. Que está mirando hacia enmiendas constitucionales. Sí, estamos mirando eso. Y además de eso, el fortalecimiento de las comunidades. Es un proyecto que empecé desde el principio y que quiero seguir en él. Es el hecho de que las comunidades han estado mostrando una gran fuerza operacional frente a una crisis, pero esas fuerzas se quedan nada más en la respuesta como reacción al asunto crítico y tenemos entonces que convertir esas respuestas en una estructura consolidada, firme, que podríamos definir, ¿verdad?, como una nueva legislatura comunitaria. Yo creo que estamos en momentos de levantar un tercer cuerpo que juzgue en vivo y todos los días y en todo momento las acciones que hacemos en ambas cámaras. Muy bien, senador, estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que sintonizan.